la civilización que existió del año 800 después de Cristo hasta el año 1500. Entonces, este museo se ha construido, está dentro del área de Chan Chan, para exhibir cerámicas que los arqueólogos encuentran en Chan Chan, las excavaciones. Por eso se llama Museo de Sitio. ¿Y Museo, cuál es el objetivo principal del Museo de Sitio? dar a conocer a la población cómo pensó esta sociedad. No, me refiero a por qué no quedan las piezas en su lugar, donde estaban. ¿Por Ah, qué las traen acá? porque al excavar encuentran, desde el año 60, muchos arqueólogos europeos han venido a excavar cada palacio. Hay 10 palacios. Entonces lo que se encuentra en las tumbas, ya sea cerámica, textiles, esqueletos, si ustedes han visitado Chan, hay una plataforma funeraria. Chudi tuvo 700 esqueletos, entonces que fueron gobernantes, la primera esposa, las concubinas, los administrativos, la corte de sacerdotes, todos han sido enterrados ahí. Pero afuera vivía el pueblo. Entonces todas esas excavaciones, como ellos no tuvieron escritura, la cerámica sirve como información para entender qué cosas ellos se alimentaron, qué tipo de flora, fauna tuvieron, cuáles fueron sus creencias, a quienes adoraban, porque no hay escritura. Entonces, la cerámica que ellos han dejado en las tumbas de los gobernantes o diferentes sacerdotes o jefes militares nos permiten entender cómo fue esta cultura. Entonces, se abre un museo para poder mostrar y entender cómo fue esta civilización. Porque a raíz de lo que yo le voy a ir explicando en las 6 salas, ustedes se van a dar cuenta cómo fue esta cultura, ¿no? Entonces, por eso se abre un museo y no se dejan las cerámicas, porque si las dejo ahí en la tumba, entonces sigue ahí, no las investiga. Entonces, el arqueólogo lo que hace es, encuentra una tumba acá, de repente más en Chiclayo, o de repente en Lima, y compara. Esta acá se parece a esta no, la posición del sol, cómo está enterrada, está mirando al sol o no. Entonces todo eso para los arqueólogos tiene un significado. Entonces, exhibir en el museo sirve para que la gente pueda entender. Porque tranquilamente, cuando ustedes terminamos el museo, ahí están los laboratorios de los arqueólogos. Ahí hay más cerámica, hay piezas de oro, que constantemente están cambiando. Entonces, pero no se exhiben todas porque primeramente van cambiando, pero de acuerdo a... Hay piezas, por ejemplo, de oro que no se exhiben. ¿Por qué? Porque la seguridad no es tan buena. Entonces dicen que a partir de julio van a invertir en un museo más moderno, pero sin embargo, si usted visita un museo en Lima, donde va a visitar Chimú, ahí sí exhiben piezas de oro, porque la seguridad es mejor, es más fuerte. Entonces es como el museo de Chiclayo, Tumbas Reales de Señor Zipán. Ahí hay 2.500 piezas de oro y plata. Entonces ahí no puedes entrar con cámara, no te dejan entrar. Todas tus cosas tienes que dejarlas antes de entrar, una recepción. Esas son medidas de seguridad. Entonces aquí no exigen tanto porque no hay oro, hay cerámica. Entonces, para eso sirve el museo, para que la gente entienda. Una cosa es cultura y otra cosa es sociedad. La sociedad se llama Chimú, la cultura es todo lo que ellos hicieron, ¿no? La cultura es cómo se expresaron a través de arquitectura, de agricultura, cerámica, todo lo que hace el hombre, eso se llama cultura. Y sociedad se llama el grupo de pueblo, el grupo de personas. Entonces se llama la sociedad Chimú, y la cultura es todas las manifestaciones que ellos dejaron cuando ellos vivieron. ¿Y coincide exactamente la cultura con la sociedad o pueden ser de magnitud diferente? Por decir, la cultura puede ser más grande que la sociedad o viceversa. No, la cultura va a depender en este caso, solamente de esta sociedad Chimú. Los moche tuvieron otro tipo de cultura, que son la Boca de la Luna. Si usted se va a Huarache, Chavín de Wander tuvieron otra cultura, tuvieron otra manifestación. En este caso estamos hablando de la cultura de esta civilización. Nosotros ahora somos una sociedad, tenemos otra manifestación. Todo lo que nosotros dejemos, cuando ya fallecemos, eso va a ser parte de nuestra cultura. Después vendrá otra generación y entonces pensarán diferentes a nosotros, y entonces
y dirán, bueno, ellos pensaron así, ¿no? Por ejemplo, ¿se puede decir que los incas fueron una cultura o fueron varias culturas? Buena pregunta. Los incas es el resumen de todas las culturas pre-incas. Los incas conquistan a todas las culturas pre-incas. Los incas fueron como los romanos en Europa, que conquistaron toda Europa. Los incas conquistaron a los Chimú en el año 1479, el Inca Tupac Yupanqui, y conquistaron por el sur a los Nazcas, los Paracas, en el límite con Bolivia, en Puno, a los Yaguanacos, ¿no? El imperio del Tahuantinsuyo llegaba por el norte hasta Venezuela, Colombia, Ecuador, todo Perú, y por el sur hasta Argentina y Chile. Entonces, ellos conquistan a todos. Y este conocimiento de estas culturas que llamamos pre-incas, las aplican para construir Machu Picchu. Porque los incas mayormente son militares, pero o sea, las técnicas de construcción de los palacios de Chan Chan han Una sido pregunta, aplicados en Machu Picchu. si los incas básicamente eran militares, ¿por qué sucumbieron tan fácilmente a la llegada de los españoles? Porque cuando llegan los españoles, ellos llegan con armas. Primeramente, el Inca se defendía con la porra y con un escudo. No se sabe lo que es una porra. Pero eran conquistadores, Sí, conquistaron, pero si el conquistaron español pueblos. viene en caballos y con rifles que tienen balas, ¿quién muere más? ¿La porra o el rifle? Entonces, por eso que lo conquistaron los españoles, ¿no? Porque primeramente cuando los incas ven a los españoles en caballo y con casco de acero, con todo armaduras, primeramente no había caballos, ellos tenían llamas. Entonces, ellos pensaron que eran dioses, lo veían así a los españoles y pensaron que eran dioses. Y encima tenían armas, escopetas. Pero, por ejemplo, ¿por qué los españoles van al encuentro con Atahualpa, con sus militares y sus monjes? Mira, que Atahualpa va con un grupo de... No va con militares, va con un grupo de simplemente de allegados. ¿Por qué esa, digamos, falta de previsión? No, en el momento que fue el encuentro en Cajamarca, primeramente, ¿por qué fue fácil a los españoles conquistar a los incas? Cuando llegan los españoles en 1532, entrando por Tumbes, un grupo se va a Cajamarca y un grupo se va por Piura viniendo hacia la costa. Entonces, en ese momento, Atahualpa estaba en guerra con Huáscar por territorios. Entonces, todo era un desorden, porque todos estaban peleando. O sea, el mismo ejército de Atahualpa estaba peleando con el ejército de Huáscar. Entonces, los españoles ven esto y ven que todo está, los mismos incas están peleando. O sea que se puede decir que ya el imperio en que estaba en su ocaso Exacto, ya exacto. estaba camino a su autodestrucción. Exacto, exactamente. Y fue más fácil conquistarlo porque Claro. todos estaban peleándose entre ellos. Claro. Fue una ventaja para ellos, para los españoles. Y encima, como le digo, ¿cómo fue el encuentro? ¿O cómo se desató la guerra? Cuando Atahualpa se presenta en la plaza en Cajamarca, cargado en su litera, se le acerca primeramente un sacerdote católico, porque los españoles traen la religión católica, los incas adoraban al sol, a la luna, diferentes. Entonces, y el sacerdote le da una Biblia a Atahualpa. Entonces Atahualpa no entendía qué cosa era, la veía, inclusive le pasó la lengua, ¿qué cosa es esto? Y como no entendía, pues agarra y la tira. Y es en ese momento que empieza el combate, porque los españoles, o sea, para ellos es una ofensa a su religión. Y entonces ahí bajan, tanto incas como españoles, de diferentes cerros, bajan y ahí se pelean. Pero o sea, si yo tengo una porra de piedra y yo tengo un rifle con balas y te meto 10 balas, ¿quién muere primero? Así tenga yo 1000 hombres y el otro salgan 100, yo con una escopeta mato a los 1000. Por eso que esa es la ventaja, ¿no? Y sin embargo, cuando capturan a Atahualpa le dice a Pizarro, ¿qué quieres para mi libertad? ¿Quieres oro? Ya, te voy a dar 2 cuartos de oro y 1 de plata para que me liberes, ¿no? Si lo que quieres es oro, entonces, y le ofrece en el cuarto rescate, y sin embargo, Pizarro lo termina matando a Atahualpa, ¿no? Y ahí termina el imperio Tahuantinsuyo, y desde ahí somos conquistados. Hemos conquistado por 300 años, de 1532 hasta 1820, que se realiza la batalla de Ayacucho y Junín, en la cual peleamos con los españoles para conseguir la independencia. Al margen de las cerámicas que han realizado los mexicas, ¿cuál fue la otra actividad más importante que pasaba? Sí, le voy a ir explicando, por eso permítame empezar.
Y Muy bien. en el transcurso de la sala van a ir viendo las actividades. Ya. ¿Ya? Bien, miren, primeramente estamos en el departamento que se llama La Libertad. Su capital es Trujillo. Ahora, aquí en el norte se establece una ruta que le llamamos la ruta Moche, ¿no? Que comprende la Huaca de la Luna, es la cultura Moche, antes de los Chimú, del año 100 al año 800. Luego vienen los Chimú de los 800 a 1500. Luego vienen los incas y luego vienen los españoles. Entonces, la ruta Moche comprende la Boca de la Luna, comprende Chan Chan. Si te vas a Socope, al complejo del Brujo, que está a una hora, vas a San Pedro de Dios y San José de Moro. Estos son asentamientos mochicos, porque los moches ocuparon desde Piura hasta Guarmey. Y luego los Chimú se expandieron más, llegaron hasta Tumbes y Lima por el sur. Y la capital estuvo acá. Entonces, el gobierno ha establecido la ruta Moche para competir turísticamente con el sur, porque la ruta sur es Puno, Cusco y Arequipa. Entonces, por eso, de aquí empezamos. Ya, ahora, Trujillo es un nombre dado por los españoles. Esto antes se llamaba el Valle de Moche o Santa Catalina. Trujillo le da el nombre en honor a Trujillo de Extremadura, es donde nació Pizarro. Hay un pueblo en España que se llama Trujillo de Extremadura. Desde la colonia fundan y le ponen ese nombre Trujillo. Sin embargo, como aquí los mestizos, que son ya, digamos, los españoles mezclados con los incas, aquí en Trujillo se planifica la independencia y se llevó gente de Huamachuco, de la Sierra, y Santiago Chuco, para pelear en Ayacucho y Junín. Entonces, aquí en Trujillo se proclama la independencia el 29 de diciembre de 1820, mientras que San Martín la proclama después en Huaura, el 28 de julio de 1821. Por eso, esto de acá, a raíz de eso, se le da el departamento de la Libertad, porque aquí proclama la independencia primero. Esa es la razón de este nombre. Ahora, de los Chimú, vamos a ver. Las características de la cultura Chimú tienen tres tipos de arquitectura: arquitectura palaciega, arquitectura intermedia y arquitectura de barrios populares. Palaciega es para el rey, para el gobernante. Son grandes murallas de 12 metros. Arquitectura intermedia para los funcionarios administrativos y sacerdotes. Y arquitectura barrios populares para el pueblo. El pueblo eran los agricultores, pescadores y artesanos. Ahora, la cerámica es globular y tiene un asa y un pico, y es negra. ¿Por qué es negra? Porque adoran a la luna. Esa cerámica que está atrás es cerámica Chimú. En religión, su principal dios era la luna. Era el mar, era la montaña y era la momia. Entonces, la luna influenciaba en las mareas. Ellos tienen el Pacífico, en todo el mar. Entonces, la luna influencia en la marea alta, marea baja. Entonces, tú cuando estás en marea alta no puedes entrar a pescar, es peligroso, te pueden revolcar. Entonces, y la luna influencia en el momento de cosecha. Y cuando había un eclipse solar, que la luna cubría el sol, ellos pensaban de que era un combate entre la luna y el sol y que la luna ganaba. Y en ese momento ellos hacían fiestas, estaban felices, danzaban, porque su dios había ganado. Luego, la montaña, que en quechua se llama Apu, fue adorada por todas las civilizaciones del Perú, inclusive por los incas. ¿Por qué? La montaña crece así, entonces ellos ven que está creciendo hacia el cielo y el dios está en el cielo. Entonces por eso que adoran a la montaña. La adoraron todos, los paracas, los nacas, los chapoyas, los moches, todos adoraban a la montaña. Y la momia es que cuando muere el gobernante, primeramente cuando el gobernante está vivo representa al dios en la tierra, y cuando muere lo enfardelan como una momia, como los egipcios, como Tutankamón, porque piensan de que va a ir al mundo de los dioses, se convierte en un dios. Y cada año lo sacaban de la tumba, lo llevaban a la plaza ceremonial del palacio, que habían visitado primero, y le rendían culto al muerto, a la momia, para que el siguiente gobernante, que era el primer hijo, le vaya bien en las conquistas y en la agricultura. Eso se llama el culto al muerto. Por eso que la momia es el cuarto dios al que ellos habían venerado. Ahora, la forma de entierro es sentado, con las rodillas flexionadas, los moches echados y la payeque en forma fetal, con la cabeza hacia abajo. Todos pensaban de que iban a nacer en un mundo de los dioses. La lengua que ellos hablaron se llamaba el Quimya. Sin embargo, continuaron hablando el Muchi. En ciertas partes
que era el de los moches. ¿Ya? O sea, los moches desaparecieron en el año 800 por un fenómeno de niños que enterró a los mochitos en la población del mundo. Y la lengua oficial se llama el quitñá, pero por la zona de Piura tenía un dialecto que se hablaba solamente entre los pescadores. Los motivos en los frisos, en la iconografía, en los palacios, son marinos, son en relación con su dios. ¿Por qué todos son marinos? Porque su dios es el mar. Había mencionado que primero es la luna, luego es el mar. Entonces, todos son marinos porque están rindiendo el culto a su dios, que es el mar. Y el mar es el que le provee de alimentos. Ellos todos los días entraban a pescar, se alimentaban de pescados y mariscos. O sea, eran básicamente pescadores. Sí. No, básicamente eran pescadores, porque estaban en la costa del Perú y tienen el Pacífico. El último palacio que ustedes han visitado está a 100 metros del mar. Y si ustedes visitan Huanchaco, están los caballitos de Tora, que son embarcaciones que ellos usaban y que existen en Perú 3.000 años de antigüedad. Entonces, en los 10 palacios, de los cuales solamente se visita uno, va a usted ver redes de pescar, que han visto seguro, va a ver pelícanos, va a ver peces, inclusive en otros palacios hay cangrejos, hay el mismo mococho, las algas, tienen forma humana. Todos son motivos marinos. Ahora, en metales trabajaron el oro, la plata y el cobre. Hicieron aleaciones, o sea, juntaron dos metales. Una máscara podía ser la mitad oro, la mitad plata. Y trabajaron el cobre. En textiles trabajaron el algodón en diferentes colores. Había blanco, marrón, verde. ¿Hay prendas textiles acá? Sí, acá hay, pero no están exhibidos. De repente más adelante, dicen que para julio va a cambiar el museo. Pero en Lima sí hay. Sí. Le recomiendo en Miraflores el Museo de Arte Precolombino. Ahí, yo he estado ahí, hay capas de algodón grandes de los gobernantes. De algodón y de lana de alpaca. ¿Son polícromas o...? Sí, son políticos. Hay rojas, amarillas. Inclusive usaban las plumas de los guacamayos, que tienen roja, amarilla y turquesa. Esta cerámica es Cupisnique, es antes que los mochos. Esto es 500 años antes de Cristo. Podemos decir que fueron los abuelos de los chimú y de los mochos. ¿Era otra cultura o eran ellos mismos? Otra cultura mucho antes que los chimú y mucho antes que los mochos. Los mochos son del año 100 después de Cristo. Estos son 500 antes de Cristo. Cupisnique, su sitio arqueológico está en Laredo, se llama Huaca de los Reyes. Estamos en Trujillo, usted se va a Laredo y se va acá. Este es un sitio Cupisnique. Esta es una réplica, la foto está ahí. ¿No? Cupisnique es antes de los mochos. ¿Hay acceso vehicular ahí a la Huaca de los Reyes? Hasta Laredo sí, pero yo nunca he ido, pero no sé realmente. Tendría que preguntar ahí a la gente de Laredo, porque creo que no hay acceso, porque si no se podría visitar. Sino que, claro, no. Sino que lo que explica este espacio, esta sala, es la evolución de todas las culturas en el norte. Luego de los Cupisnique, acá tenemos, esto es Salinar y esto es Gallinazo. Este es del 200 a.C. y este es 100 a.C. Entonces, empezamos con los Cupisnique antes de Cristo, 500, luego los Salinar y luego los Gallinazos. Entonces, aquí son cerámicas que representan a un mono, zorros, venados, un personaje de la nobleza con aretes. Este es un ave, estas son viviendas. Entonces, esto es antes de Cristo. Y luego ya viene después de Cristo, el año 100 después de Cristo vienen los moches. Entonces, los moches tienen su color característico es el rojo indio y el beige. Y los moches, Rafael Arcoile, un arqueólogo peruano, la divide en 5 fases. ¿No? Inicialmente es globular y con un asa pico y tiene un borde, como el que está acá, en el pico. Y en la última fase ya desaparece ese borde y la cerámica se alarga. Y pintan todo el espacio, no dejan nada vacío. Inclusive el asa. Todo está decorado. Y en el nivel 3 tienen inclusive cerámica negra. Ahora, aquí podemos ver, este es un guerrero con su casco, aretes, y este es un prisionero desnudo. Y aquí, todo con esta y esto tienen relación. Ellos hacían sacrificios humanos. Degollaban a personas, esta es una cabeza decapitada, tiene una cabeza decapitada y tiene un cuchillo. Entonces, cuando se presentaba el fenómeno del niño, ellos pensaban que eran castigo de su Dios,
Entonces, para calmar estas lluvias que destruían la agricultura y los cuales no tenían que comer, entonces hacían combates rituales, peleaban entre ellos mismos y el que perdía era decapitado. Entonces, y se decapitaba en la boca de la luna, se les cortaba la yugular. Entonces, este es un combatiente y este ha perdido. El que gana puede traer 10 prisioneros amarrados al cuello y traer 10 prisioneros que van a ser decapitados. Eso lo pueden ver en la boca de la luna, en el mural de la boca de la luna en el frontis norte, o en el brujo también. Están los prisioneros desnudos. Uno está jalando a todos los prisioneros. Entonces, pero dígame, ¿hay pruebas contundentes en la cual utilizaban un instrumento para decapitar? sí, sí. Cuando visite la boca de la luna, vaya al museo del sitio, ahí está el cuchillo con el cual decapitaron. Entonces, y no solamente uno, hay varios. Entonces, ahora, el prisionero, antes de decapitarlo, le llaman un ritual previo, le cortan las rodillas, significa estabilidad, le cortan los miembros, el miembro significa fertilidad, y le rompen la nariz, significa vida, por ahí respiraba. Y después lo decapitaban. Por eso pueden ver a ustedes, este huaco se ve el miembro, porque ahí le cortaban, y tiene la soga al cuello, cae la soga. Luego vienen los chimú. Los chimú se caracterizan, ya les dije, porque es negra, porque adoran a la luna y la luna aparece de noche. Y siempre en el pico hay un monito o hay un pelestre, un ave que puede ser un loro. Acá vemos un guacamayo o un loro. Se presume que ha sido intercambio traído de la selva del Perú, porque el mono y el loro no viven en la costa. Entonces, por intercambio, de repente ellos daban cuy o peces por mono a otras culturas. Y es como puede usted diferenciar, porque la cerámica, la Lambayeque o Ocitán, en el Chiclayo, también hay negra y los mochis. Pero cuando usted vea que aparece este animalito en el pico, el mono o el loro, es chimú, porque los otros negros no tienen, para que no se confundan. Esta, la primera, todavía es chimú. Aquí representan el perro peruano, el perro sin pelo, que su raza se llama viringo. Entonces, el perro tiene la sangre más caliente que el ser humano. Entonces, era un perro sagrado, porque como era nacimiento negro, lo relacionaban con la luna, que aparecía en la noche. Entonces, los gobernantes dormían con el perro en la noche para sentirse más abrigados. Y ahora es patrimonio del gobierno peruano, entonces está protegido. Entonces, los perros están caminando por los museos en todo el Perú para ver por qué está protegido, para evitar que la raza se extinga. Antes que los españoles llegaran, este perro ya existía. A un inicio decían de que eran perros chinos. Sí, mal dicho, perro chino. Su raza se llama viringo. Okay. Entonces, en la cerámica vemos la imposición de los incas en la cerámica. Aquí, Chimú Inca, más o menos 1479, los incas se imponen al conquistar Chan Chan y ya la cerámica deja de tener pico y asa, se vuelve en una vasija con este pico pequeño, lo que se llama el aríbal, ¿no? Y ya netamente cuando ya los incas se establecen, la cerámica cambia a este estilo. Detrás de ustedes, estos son esculturas de madera que se han encontrado en las huacas. En las huacas, como está en Esperanza, Huaca Arcoiris, Huaca Toledo, Huaca acá la Esmeralda, en Mansiche. En las huacas eran como para nosotros iglesias, ¿no? Como para los católicos la catedral. En las huacas el sacerdote hacía la ceremonia. ¿Cuándo hacía la ceremonia? Cuando había un fenómeno del niño o algo de la naturaleza que estaba destruyendo, y luego de terminar la ceremonia sacrificaron niños entre 7 a 13 años y que lo colocaban en depósitos y colocaban estos ídolos. En la boca del dragón, Arcoíris que está en la Esperanza, alrededor hay 14 depósitos y estos se han encontrado ahí, ¿no? Entonces, son esculturas hechas de algarrobo. El algarrobo es un tronco que crece en el desierto, que representan a cargadores, están con las manos así cargando una litera o están trayendo ofrendas a la momia, ¿no? Vean por acá, y acá vemos dos cargadores más. De ahí vamos a ver cómo están cargando al gobernante, ¿ya? Está con la mano así. Y tiene incrustaciones de espóndilos en los ojos, en el vestido, ¿no? De aquí en el casco. El espóndilos al venir del mar, es una concha marina que abunda en temperaturas cálidas. O sea, más abunda en el Ecuador. Nosotros estamos cerca de la línea de Ecuador, si tú te vas más, el mar es más caliente. Entonces, pero para encontrar espóndilos
tienes que meterte hasta 200 metros y 20 metros de profundidad. Es como bucear. Ahí encuentras espóndilos. Pero si tú estás en Lima no encuentras, agua fría no encuentras, agua cálida. Entonces, el espóndilus es sagrado porque su dios es el mar y viene del fondo del mar. Entonces, coloca estas estatuillas que son como ídolos, este espóndilus. Y el mismo collar del gobernante era de espóndilus. Y al colocar, cuando muere el gobernante, en la tumba colocan espóndilus. Ellos piensan de que hacía el viaje más rápido al encuentro con el dios, porque este espóndilus venía del mar, de su dios. Inclusive intercambiaban dando oro a los indígenas de Ecuador por espóndilus, porque para ellos era más importante el espóndilus que el oro. El oro era ornamental, no tenía moneda, todo era a través de intercambio, el trueque. ¿Eran considerados como ídolos o como tótems? No, ídolos. Ídolos que están representando a una actividad. En este caso, cargadores de una litera. El otro son ofrendas, está llevando ofrendas a la bomba. O sea, una actividad. Los tótems que lo llevaban. Nosotros no había acá. No había acá. Nosotros más en la India. Bueno, estos son réplicas, pero existen los originales, están en los laboratorios y algunos están en Lima. Para decirnos cómo trabajaron los orfebrería. Estas son placas, las originales son de oro y plata. Este es un gobernante, Chimú, que tiene sus dos cetros, ¿no?, de rey, de poder. Tiene una corona en forma de luna, igual este. Y estos son piqueros, que están viendo del cielo, en medio del mar, está el pescado y se tiran, se zambullen con las alas. ¿Sí? Entonces, les decían a los pescadores dónde estaba el pescado, porque ellos volaban, entonces ellos tiraban las redes de pescado. Y estos son vasos ceremoniales, ¿no? Los vasos ceremoniales, estos no son originales, pero los originales son de oro y de plata, que algunos están acá y algunos están en Lima. Y el vaso, tomaron la chicha de jora, que es el maíz fermentado. Entonces, esta parte solamente es el vaso donde entraron la chicha. Toda esta parte es una base que ellos la ponían para alardear para decir que soy gobernante. O sea, mira, mi vaso no es del pueblo, es diferente. O sea, esta base es para alardear. Bien, acá tenemos al gobernante, lo que yo le venía diciendo, ¿no? Siempre es cargado en una litera por 4 hombres, ¿no? Y así se presentaba dentro del palacio, en el palacio ceremonial. Tenía una corona de oro, tenía una nariguera en forma de luna invertida, tenía aretes de oro, tenía un pectoral de oro con plumas, brazaletes de oro. Su nombre es Chimo Capa, como decir el Inca, ¿no? Su nombre era Chimo Capa. Hubieron en Chanchán 10 gobernantes. A la muerte de uno, su primer hijo era el segundo. Moría, su primer hijo era el tercero. Así, hubieron 10. La civilización Chimú duró 700 años, desde el año 800 hasta 1439, que son conquistados por Tupac Yupanqui, que viene de Cusco, y pelea con los Chimú por 2 meses, porque los Chimú nunca quisieron ser conquistados por los incas, entonces ellos también pelearon. ¿Cómo conquistó el Inca a los Chimú? Les cortaron la provisión de agua. Entonces, la costa norte del Perú es desértica, es desierto. Entonces, pero ellos tenían agua del subsuelo. Entonces, acababan y el agua salía de la napa freática. Pero los incas, al ver de que no podían conquistarlos, porque los Chimú habían conquistado 1200 kilómetros, desde Lima hasta Tumbes. Entonces ellos también se enfrentaron. Entonces los incas, al ver que no podían matarlos, conquistarlos, porque los Chimú también mataban incas, ambos usaban porras y escudo, entonces se le ocurrió cómo puedo conquistarlos. Y entonces acá tenemos el río Moche y el río Chicamo. Entonces lo cerraron de la parte alta, entonces los Chimú dentro del palacio hacían huecos y no salía agua. Y tenía 46 grados de temperatura. Resistieron 2 meses y de ahí ya se rindieron. Esa fue una técnica militar o una estrategia militar que usó el Inca para conquistar a los Chimú. En todo Chanchán se han encontrado estos diferentes tipos de canales de irrigación para traer el agua justamente al desierto. Los mismos arqueólogos dicen que en el tiempo de ellos
la agricultura era mayor que ahora, porque ellos manejaban los sistemas de irrigación mucho mejor que ahora tenemos el canal Chavimochi, que pasa por 4 valles. Entonces, todos estos surcos venían en Ascope, tenían una represa donde coleccionaban el agua de las lluvias. Esta represa está ahí en Ascope. Desde acá traían con canales de irrigación que hacían con estos hacían los surcos, ¿no? Y desde allá estoy trayendo el agua para que el desierto se vuelva verde, sea de agricultura. Entonces, estos vendrían a ser como picos o palas que son de cobre, entonces le ponen un palo y con eso los agricultores hacían sus surcos. Estos son los diferentes surcos, ¿no? Entonces el agua entraba por la parte beige y la parte oscura estaba la planta. Igual acá, igual acá, igual acá. Entonces, en agricultura, lo que han comido, justamente para que vean, la cerámica nos dice, porque no hay escritura, comieron el zapallo, comieron la palta, comieron la guanábana, la guava, esta es la guanábana, zapallo loche, y además comieron camote, llama, cuy, y pescados y mariscos. Y tuvieron una naranja agria, que es el origen del ceviche. Entonces ellos sacaban el pescado fresco y le usaban la naranja. El limón lo traen los españoles, y ya después se cambia por la naranja para hacer el ceviche. Pero el origen del ceviche es en el chimú, que lo consumieron en toda la costa norte, desde Lima hasta Tumbes, usando esta naranja agria que ellos cultivaban. Ahora, esto aquí tenemos 2 pescadores en su caballito de Toro. Acá hay un caballito de Toro y acá hay con 2 pescadores. Acá tenemos un tiburón, tenemos un toyo, pescado que ellos consumían, un lobo marino, que hasta ahorita tenemos en las islas, cuando ellos iban a traer el excremento de las aves guaneras, que era fertilizante para la agricultura, porque tenía vitaminas, proteínas. Entonces veía a los lobos que hasta ahorita estaban en las islas. Te vas a Guañape, Perú, ahí están los lobos. Estos de aquí, en la metalurgia, hicieron máscaras, hicieron cuencos o platos, cuchillo, acá está lo que me preguntaba antes, el cuchillo para decapitar, ¿verdad? En forma de luna. Usted va a Moche, es igualito pero más pequeño, y con eso es el que te cortaba el yugular. ¿Sí? Este es un pectoral que tú lo abres y lo colocas acá en tu cuello. ¿Este es original? ¿Ah? ¿Es original o es...? Sí, es original. Todos son de cobre, pero así hay de plata, perdón, hay de oro y de plata, pero sino que no los exhiben. Cuando el museo tenga las medidas de marcha, acá tenemos seguridad, ustedes han visto ahí, no se da cuenta, hay uno que está en una caseta y hay uno que está acá. Cada 8 horas van turnando y usan pistola. Entonces ellos en las noches te quedan acá, están cuidando acá. Entonces, pero para poder exhibir piezas de oro tenemos que tener más seguridad. Pero de que hay. Entonces, anillos, sonajeros, vasos, y esta es la porra. En la porra, ahí en el hueco le ponían un palo, con eso te rompía el cráneo. El golpe eso es de metal. Y eso tenía un escudo, pero si yo era más hábil, hago así, punto, más hábil la navaja, ¿no? Bueno, este se llama uncu, es una camiseta de algodón. Aquí va el cuello y aquí salen los brazos. Este también es original. Es original. Sí. Vamos por acá. Mire, este es el momento en que el primer gobernante se llama Tacainam, el primer gobernante de Chanchán. Viene, no sabemos exactamente de dónde, pero viene del norte, por el mar, y se decide desembarcar en las costas norte del Perú, acá en Chanchán. Entonces, él viene con un séquito de sirvientes, ¿no? en balsas, no de caballos de cola, sino de tronco con vela. Y ese es el momento que están bajando y pone, esta piedra se llama Huanca, es una piedra fundacional. Entonces, está poniendo una piedra para fundar Chanchán. Y él está con un cuenco de una calabaza, está soplando, está agarrando un poco de espóndilos, de la concha marina, ¿no? Está soplando como para bendecir la tierra. Entonces, el primero se llamó así, como era acá. Los gobernantes se llamaban Chichicaca, el primero se llamó Taicana. Su hijo, Omecaú. Su hijo Yancipín. De aquí no se saben los nombres, porque según las crónicas, toda la información sale de una crónica de españoles, 1604. Y el último se llamó Michalsamá. Entonces, Michalsamá es conquistado por Tupac Yupanqui, se lo lleva a Machu Picchu y hace que se case con su hija.
y lo obliga a quedarse ahí. Luego, él tiene un hijo que se llama Pierre Tumi, que estaba en Huaraz. Entonces, Inchazman le envía un mensaje diciéndole de que tenía que los impuestos que ahora pagaba en Chanchán, desde Lima hasta Tumbes, acá, tenían que ser enviados a Machu Picchu, porque ya Chanchán era de los incas. O sea, los incas no destruyeron Chanchán, pero habían adosado. Así como pasaron por acá, pasaron por los Nazca, por los Paracas, que son de Lima, y fueron conquistando. Entonces, por eso le dije que los incas es un resumen de todas las culturas pequeñas. Y el conocimiento de ellos lo aplican en construir Machu Picchu. ¿No? El tipo de jambas, de puertas que hay aquí, solamente que la diferencia es adobe, y allá usan piedra. Porque usan adobe porque están en el desierto. Machu Picchu está entre ceja de selva y sierra, entonces es más fácil encontrar canteras de piedra. Y acá no se encuentra en el desierto piedra. Entonces, uno usa el material de acuerdo a dónde crece la cultura. En el tiempo de los incas, los gobernantes se llamaron así. O sea, todavía Chanchán pertenece a los incas. Cuando establecieron a sus gobernantes, se llamaron así. Y en el tiempo de la colonia se llamaron así. En el idioma de los chimú, así, en el idioma de los españoles le enseñan a los chimú a hablar español. Porque ya vimos que ellos hablaban quiñán. Y los chimú les cuentan todas sus historias, sus leyendas. Y todo eso en español lo escribían, que le llamamos crónicas. ¿No? Entonces, lo que yo estoy explicando está escrito en las crónicas de los españoles, de boca de los chimú. Esto es una capa, esto es una foto, ustedes preguntaban, está en Lima, en un museo. Es una capa de un gobernante, que pueden ser como pompas, ¿no? Que son de lana del pato, o puede ser de algodón. Es grande. Vamos a verlo. ¿De dónde nos visitan? ¿Son de Trujillo o vienen de otro lado? Ellos son de Trujillo, yo vengo de Lima. Sí. Bien, acá tenemos una vista de Chanchán, le llamamos vista en planta, o sea, desde arriba se vería Chanchán así. Totalmente, con sus 10. Sí. Vamos un poquito más acá. Esta es una foto tomada de una avioneta que volaba a Chanchán. Una foto aérea. Sí, aérea, exacto. Mira, ustedes han visitado este palacio, el Palacio Shudi, ese que está acá, que Es tiene el una forma único de que L. se puede acceder. Es el único que se puede acceder. ¿Cuál es? Este que está acá, que tiene una forma de L, aquí. Ah, ya. Ese es el único que está abierto, ¿ya? Porque es uno de los últimos. Es del año 1400, casi al finalizar la cultura chimú. Pero, por ejemplo, el que está acá es Chaywa. Chaywa es del año 800, es del principio, cuando inicia la cultura. Y ahí hay otro que se llama Rivero, acá hay otro que se llama Max Fulle, este se llama Bandelier, allá se llama Julio Cetello, acá se llama Squire, acá se llama Gran Chimú, Bandelier, Laberinto, en total hay 10. Y el área de todo Chanchán, la capital, tenía 25 kilómetros cuadrados. En su época de apogeo tuvo una población de 35.000 habitantes, pero en toda la extensión de Tumbes a Lima fueron 150.000. Ahora, tuvieron Chanchán, el mar por el lado oeste, por el lado este tuvieron lo que es La Esperanza ahorita, el Cerro Cabras, ¿ya? Y, ¿Cuál es el Cerro Cabra? Supuestamente. Para allá está, o sea, como si usted se fuera a viaje a Chiclayo, va a salir por La Esperanza. Ese cerro que está ahí, ese es el Cerro Cabras, que está en la Panamericana, pegado al fondo, hasta ahí llegaba Chanchán. O sea, La Esperanza está sobre territorio chimú. Es un distrito que se ha construido desde el 1920, fue distrito, pero se construyó en base a migraciones de la sierra, ¿no? Invasiones que ocuparon ese terreno. Entonces, la costa, no sé si ustedes recordarán, el Perú tiene 8 regiones, 8 niveles, que normalmente todo el mundo dice costa, sierra y selva. Bueno, eso no es verdad. Según Javier Pugal Vidal, un geógrafo, el Perú tiene 8 regiones, cada uno tiene un nivel, una flora, una fauna
un clima diferente. Entonces, la costa va de 0 metros de altura a nivel del mar hasta 500. Luego viene otra región que es la Yunga, de 500 a 2600. Luego viene la Rupa Rupa, Suni, y por otro lado viene la selva baja, selva alta. Entonces, cada región en el Perú tiene un clima, una flora y una fauna diferente. Entonces, la costa, al ser en subida, porque llega hasta 500, entonces los agricultores en la parte alta traían los canales de irrigación aquí en esta zona, donde está la Esperanza, ahí trabajaban la agricultura. Y como el agua caía, porque aquí es 0 metros, va a caer, entonces los de aquí simplemente excavaban y el agua afloraba, porque el agua está en pendiente, ¿no? Entonces, y la agricultura que trabajaban acá servía para alimentar a todo el pueblo de Chan Chan. Entonces, ellos se alimentaban gracias a la agricultura que estaba acá. Entonces, los agricultores que trabajaban acá tenían que pagar sus impuestos aquí en los palacios, ¿no? que eran las cosechas, ¿no? Si eras agricultor, pagabas con tus cosechas. Si eras artesano, con piedras preciosas como lapislázuli, turquesa, amatista, ¿no? Y si eras pescador, con pescado salado. Entonces, ahora, afuera del palacio, porque en el palacio solamente vive el gobernante, su familia y algunos funcionarios administrativos que son los que reciben los impuestos del pueblo y sacerdotes, dependiendo del rango de sacerdotes. Algunos sacerdotes vivían afuera del palacio. Y estas pequeñas casitas son las del pueblo. El pueblo vivía afuera de los palacios. Ya les dije quiénes fueron el pueblo: los pescadores, agricultores, artesanos, ¿no? Ellos tenían una jerarquía muy marcada. ¿Y los guerreros a qué pertenecían? Dentro del palacio. Para cada gobernante, sus guerreros. Porque el primer gobernante, supongamos, Chan Chan está acá y conquistan, supongamos, 100 kilómetros al sur y 100 kilómetros al norte. Supongamos hasta Chimbote y por el norte hasta Chicama. Entonces, estas tierras le pertenecen a este primer gobernante. Entonces, estos que tienen que tributar a este gobernante. Entonces, los soldados de este gobernante van a proteger estas tierras. Se muere este gobernante, el segundo, que es su hijo, va a conquistar más. Se va a expandir 500 más para acá, 500 más para acá. Esos tienen que tributar al segundo gobernante. Y así se fue expandiendo hasta Tumbes y Lima. Hasta Caraballo se ha encontrado cerámica chimú. Entonces, lo que ustedes han visto cuando han entrado como desierto no fue así. Ven color verde, hubieron jardines, hubieron algarrobos, ¿no? Entonces, era como una Toda ciudad. la entrada. Donde han entrado ustedes, han entrado por aquí. Nosotros estamos ahorita por acá. Ajá. Entonces han entrado así y han entrado así al palacio de acá. Ajá. ¿Ya? Este palacio que es Gran Chimú, que es el más grande, y el de allá que es Esquire, está partido por la pista que une Trujillo para ir a Huanchaco. Está partiendo los dos palacios. Entonces, así fue Chan Chan, ¿no? Entonces, más o menos, para que entiendan, lo que ven en azul son los pozos de agua, que les he dicho que ellos cavaban 6 metros y el agua afloraba. Era agua dulce por el río, por la presencia del río, no agua salada del mar. Era agua que se podía beber, agua potable. Y cada palacio tenía su propio reservorio de agua. En el que están visto en Chudi, Sí. ese pozo de largo tenía 180 metros. Era solamente para el rey y su familia que vivía. Y el pueblo, afuera, los arqueólogos han encontrado 304 pozos, más o menos de 6 por 6 cada uno, así como estos, para el pueblo. La palabra yunga, con Y, yang, yang, que significa sol, sol, por el clima que era muy caliente. En la costa desértica, hasta ahorita tenemos calor. Siempre estamos cerca de la línea de Ecuador, tenían 46 grados de temperatura. Entonces puede ser sol, sol, o puede ser, si tú lo partes, An significa casa y Shi significa luna, casa de la luna. Entonces puede ser casa de la luna o puede ser sol, sol. Es lo que significa Chan Chan. Estos murales que ustedes ven se encuentran en otros palacios que aún no se visitan, porque ustedes no han visto estos murales. Estos son en Gran Chimú, que son réplicas, ¿no? Es un pelícano que ve en la cabeza con el pico y su ojo, está mirando para abajo y opuestos está mirando para arriba. Y está en Mandelier. Aquí, para que se den cuenta que todos los motivos en los 10 palacios son marinos, porque su dios es el mar. Allá hay pelícanos, acá hay olas
¿no? Pueden ver olas en el medio de un cangrejo, dentro de la ola, y hay peces alrededor. Arriba hay un navegante con su remo, tiene una máscara de pelícano y tiene una corona en forma de luna, ¿no? Y acá también hay un navegante, ¿no? Con su máscara de pelícano y corona de luna. Este mural está en un palacio que se llama Bandelier. Todavía no se abre porque eso depende del Ministerio de Cultura, que depende del Estado, y para abrir otro palacio se necesita 5 millones de soles para restaurar otro palacio más. Entonces, por eso que no se abre otro palacio. Entonces, los tickets que ustedes compran sirven para poder seguir excavando y poder seguir restaurando. Bien, acá tenemos la costa norte del Perú. Acá estamos en Chanchán, este es camino hacia Lima y este camino hacia Tumbes. Para que vean todo lo que conquistaron los Chimú. Fueron 1200 kilómetros que conquistaron ellos, ¿no? Entonces, los ríos en el Perú nacen en los Andes. Ahí vemos los Andes, algunos con nieve, ¿no? A 6000 metros de altura, y nacen por las lluvias y todos terminan en el mar, en la costa. Entonces, a la presencia de estos ríos, ellos usaban los canales de irrigación para convertir el desierto en zonas agrícolas, ¿no? Y el mar lo tenían, que les proveía el pescado y los mariscos. Entonces, acá está Chanchán, todas esas casitas marrones son los palacios que están en toda la costa norte, ¿no? Por ejemplo, acá está Chimbote, Santa, Casma. Si usted se va a Lima, ahí a la izquierda está Paramonga, hay una fortaleza, es un Chimú también, ¿no? Y si se va para acá, al norte, está Chicama, Jequetepeque, por Pacasmayo, está Reque, que es Chiclayo, Túcume, luego está Vichayito, que es Piura, y luego sigue Tumbes. Bueno, esto es una plataforma funeraria, que lo han visto en el museo, donde entierran al gobernante cuando ya lo momifican. Esa es una maqueta. Y esto es el pozo de agua, cómo fue el pozo de agua dentro del palacio. Vamos por acá. Miren, la vivienda del pueblo, lo que llamamos los barrios populares, era muy rústica, ¿no? Mientras que el rey tiene los palacios con las paredes muy bien acabadas, ¿no? ¿Qué es esto? Estos son las viviendas son la parte media de los funcionarios administrativos y de los sacerdotes. Y del pueblo son así, más rústicas, ¿no? Entonces, ¿Qué tal diferencia, no? claro, entonces el pueblo simplemente eran troncos de algarrobo y cruzaban cañas y la argamasa de barro le tiraban y el techo era de cañas encima barro, ¿no? Esto en las zonas de sierra de Piura todavía hay casos así, ¿no? Entonces ellos tenían la jerarquía muy establecida, lo que hasta ahora existe: clase alta, clase media, clase baja. La clase alta era el rey o el gobernante, la clase media eran los funcionarios administrativos, sacerdotes, y la clase baja, el pueblo. Entonces, la vivienda depende del nivel que tú pertenecías. Estos son las audiencias que han visto en Chudi, que son para recibir los tributos, ¿no? Que tienen las paredes en forma de rombos, redes, son redes de pescar. En Chudi hay 17, la estructura completa, porque han visto solamente la base, era así. Y la puerta de entrada, en el medio tiene una forma de U invertida, donde el sacerdote está sentado y el pueblo entra a pagar sus tributos, ¿no? Entonces, cada palacio tiene más o menos 17 oficinas para recibir los tributos que el pueblo tenía que pagar. Siempre se pagó impuestos, tributos, hasta ahorita lo que es la SUNAT se paga impuestos. Bien, aquí tenemos los tres tipos de arquitectura. Arquitectura monumental para el gobernante,
arquitectura intermedia para sacerdotes y administrativos y el pueblo, más rústico. ¿No? Acá están tres tipos de arquitectura. Así era Chan Chan. Entonces, obtenían el agua del subsuelo, que es cavado, y el agua de la napa freática, 6 metros de profundidad, bajaban con rampas y con un balde sacaban agua. ¿No? Tenían la llama para transportar cosas, aparte comían llama. Y aquí están los administrativos guardando en los almacenes los tributos que el pueblo pagaba. Pero siempre había esa división que no podían estar juntos con el pueblo. Ah, claro. Esa muralla. Claro. Las murallas tenían 12 metros de alto. Y solamente entraba el rey y su familia, nada más, ¿no? El pueblo no podía entrar. En otros términos había. El pueblo entraba a pagar sus tributos, nada más, sus tributos. Había indiscriminación también. Siempre, siempre. Bien marcada, ¿no? Ya. Estos son guardianes, pertenecen a Bandelier, un palacio donde se ha encontrado en el año 1998 en la excavación de Bandelier estas esculturas de madera que son guardianes que cuidan a la momia cuando ya ha enterrado al gobernante. Se encontraron 6 para un lado y 6 para otro lado. Estas son réplicas, las originales están en los laboratorios de los arqueólogos. Las originales tienen la cara pintada como el espondylus, la concha que traen del mar, porque ya dije que es sagrado, el espondylus, porque viene de su dios. Este está pintado, ¿no? Este es para entender más o menos, ¿no? Son réplicas. Pero las originales están ahí. Entonces, así todos los palacios. Claro, la foto la foto sí es real, en el momento, ¿no? Esta foto, después que han enterrado la momia, todo esto lo entierran. Entonces, el arqueólogo su trabajo es retirar el barro, ¿no? Usan brochas, usan cuchillos, sin destruir una pintura, y encuentran las esculturas. Que los mismos chimú los han enterrado hace 1000 años. Entonces, el trabajo del arqueólogo es descubrir para poder entender esta sociedad, porque es parte de nuestra historia. O sea, quiénes fueron nuestros antepasados. Y para eso se exhibe acá en el museo, para que el pueblo pueda ver. Porque si estuviera guardado, nadie se entera de cómo fue. Esto es la carta de la UNESCO. La original la tienen guardada. Desde 1986, la UNESCO registra en su lista de Patrimonio Mundial a Chan Chan. La UNESCO es un organismo mundial que puede adherir a su lista, por ejemplo, por algún valor natural o histórico o arqueológico. En el caso de Chan Chan, está en la lista del Patrimonio Mundial, confirma el valor excepcional y universal de un sitio cultural o natural que debe ser protegido para el beneficio de la humanidad. Desde 1986, Chan Chan está protegido por UNESCO, un organismo mundial que puede proteger, por ejemplo, Petra, que es en la zona de Medio Oriente, y así el Machu Picchu también está protegido por UNESCO, igual Chan Chan, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un lago, de repente en alguna parte del mundo, en Canadá, que tiene importancia, entonces puede adherir a la UNESCO y protegerlo. Entonces, Chan Chan está protegido por la UNESCO desde 1986 y considerada como la ciudad de barro más grande del mundo. ¿Qué es esto? Esta es como una exhibición tridimensional de cerámica. Es una momia inca chimú en la sierra que se encontraba con piel. Y acá este es moche, los guaporretratos. ¿No? Los moches, los guaporretratos exhiben los diferentes sentimientos. Este es un puma, que son deidades de los moches. El puma, el cóndor y la serpiente fueron deidades en todas las culturas peruanas. El búho, símbolo de la sabiduría, antropomorfo, o sea, el cuerpo es humano y la cara es de animal. Entonces, eso se llama antropomorfo. El hombre cangrejo, que cuida el mar. Esos son cerámica moche. El moche tiene siempre el rojo y el beige. Esta es la momia que es Chimú Inca. Se encontró en la sierra de Santiago Chico. Y esto finalmente se ha encontrado en una excavación de la Huaca Tacainamo, en Esperanza. Esto es recientemente el último, en el tiempo de la pandemia se ha encontrado. Esto aquí es una réplica de cómo es la Huaca, que todavía no está abierta, seguro la van a abrir. La Huaca, como se ha hecho, es donde el sacerdote hace la ceremonia.
lo que vendría a ser una iglesia para los católicos. Entonces, la puerta de entrada, estos son rampas, y en la parte alta estaba el sacerdote, haciendo la ceremonia. El sacerdote tenía sus ayudantes, lo que ahora le llamamos acólitos, que hay un sacerdote católico. Hacían la ceremonia, luego, como ofrendando por algún problema, un fenómeno del niño, sacrificaban a niños, ¿no? Y luego en los depósitos se entierran. Y también a los ídolos que hemos visto en madera, ¿no? Ese que está atrás fue encontrado acá. Ahí atrás hay un ídolo de madera. Ese fue encontrado acá en la cama. Entonces, se encontró estos frisos. Aquí en la pared se encontraron estos frisos. Estos, algunos arqueólogos dicen que es la continuación de los moche, porque se parece al dios de los moche que está en un rombo, es Ayapaet, el dios decapitador o de las montañas, porque tienen los brazos de pulpo y son serpientes alrededor, y tienen dientes de puma y tiene como crestas de cóndor. Esto tiene dos partes, visto de planta, o sea, de arriba, y visto de perfil. Esto visto desde arriba es un bote de troncos, y estos son dos pescadores que están sentados sobre el bote. Esta es la vela, y esto es el perfil. Estos dos están con la soga, son dos pescadores sentados sobre el bote, están sosteniendo a dos buzos que están recolectando el espóndilos en una bolsa. A partir de aquí es como decir dentro del mar. Entonces, estos están a 20 metros de profundidad, están coleccionando el espóndilo y colocándolo en una bolsa. Y para que no se hundan, el de acá con la soga lo está sosteniendo. Como decir, lo amarra acá y lo está sosteniendo. Todos se encontraron tirados porque todo esto ha sido guaqueado por los guaqueros. Entonces ellos los han pegado y luego ya tienen el dibujo completo. Entonces, este es la Huaca Cainama, que está en Esperanza. Aquí pueden ver el Cerro Cabra, que les digo que hasta aquí llegaba Chanchán, por el lado del desierto. Y dentro de la Esperanza está la Huaca Cainama, por eso la han cerrado con pared para protegerla de los huaqueros. Y este es el momento que los arqueólogos están excavando y encuentran esta escultura. Una mujer arqueóloga que está desenterrando esta estatuilla que está allá. Y este es un espejo, este es una máscara, este es un ídolo de madera. Estos son los usos que deberían ser como los palitos que usan las abuelas para tejer. ¿Ya? Podían ser de huesos de llama, podían ser de cobre o podían ser de madera. Y estos son ponchos, son vendas de niños, son vestidos, ¿no? De algodón, marrón, blanco, con diseños marinos, otra vez, pelícanos, en relación con el mar, con su dios. Y acá están los entierros de los niños, ahí están los esqueletos, ¿no? Y acá están los cráneos de los niños que tenían entre 7 a 13 años. Sacrificaban cuando había el fenómeno del niño, como ofrenda. Pero a los niños, desde que nacen, hay deformación de cráneo. Le ponen una varilla acá y una venda, le hacen así. Entonces cuando tú vas creciendo de un mes, tu cráneo va creciendo alargado o va creciendo así. Te deforma. ¿Para qué? Para que sea diferente del resto de niños. Porque era un hijo de un rey, era un príncipe. Entonces es un símbolo de nobleza. Diferenciar tu cráneo del resto. Deformaciones de cráneo. Con ese motivo. Esto es el espóndilo que le vengo hablando hace rato, ¿no? De lo cual encontraba a 20 metros de profundidad, y el artesano lo corta en piezas y hace los collares, ¿no? Los pule. Y esto se encontraba aquí en esta tumba, en la Huaca Cainama. Acá está el esqueleto, y aquí estamos viendo el espóndilo, que es el que hace el viaje más rápido al encuentro con el mar, porque este viene del mar. Y esto es una semilla que se llama nectándra, que es de la selva, que es como el San Pedro, es un alucinógeno que te daban para que no sintieras mucho el dolor o que te iban a degollar. Entonces te drogaban. Entonces este que está en la nectándra. Estos son espejos de piedra. Acá vemos una excavación donde vemos una llama, un cráneo de una llama o un niño acostado. Los textiles, que también se han encontrado en la Huaca Cainama, estos son brazaletes. Acá son textiles que tienen cabeza de pelícano. Allá son peces, ¿ya? Que están acá. Y finalmente, esto es lo que yo le venía diciendo, así se encontró, y pedacito por pedacito, porque primero esto se destruyó por los vaqueros. Entonces, los vaqueros lo que buscan es oro para venderlo. Entonces, pero no le interesa destruir. Entonces,
arqueólogo sí le interesa estudiar para poder entender cómo fue esta civilización. Entonces lo han pegado y ya tienen el dibujo completo, ¿no? Por ejemplo, el hombre que está buceando, aquí está este pedacito, ¿no? Esta parte de acá, hasta acá. Este que es como el oro, hasta acá. Entonces lo pegan como un rompecabezas y tienen el dibujo completo, ¿no? Igual acá, ¿no? Sí. Las piezas están ahí, porque tengan ustedes. Esos son los piezas originales. Algunas de las piezas, ¿no? Entonces, ¿con qué pintaban? Con tierra de color. Las tierras de color iban al río y había tierra de color, azul, rojo, amarillo. Eso lo diluyen con agua y con eso pintan los relieves de barro. Usaban como pinceles la lana de los camellos, de el parque. Y hacían sus propios pinceles. Vamos saliendo por aquí. Mira, acá está el San Pedro. Acá, este es un chamán. Para que vean el San Pedro, que es un alucinógeno. En la selva está la ayahuasca, en el norte del San Pedro. En Chiclayo, en el río de San Pedro. Este es el San Pedro. El San Pedro hay de 5, de 7 y de 12 puntos. Cuando tiene más puntos, el efecto es más fuerte de la droga. Este, por ejemplo, tiene 6 puntos. 2, 3, 4, 6. En Chiclayo hay de 12. En Trujillo hay hasta de 7. ¿Es de verdad? ¿Es plástico? No, es de verdad. Es de verdad. Entonces, ¿qué hacían ellos? Si tú lo cortas así, vas a verlo así como una estrella. Entonces, este tiene 6 puntos. Entonces, lo que hacen es lo hierven. Un pedazo lo hierven. Y entonces tú consumes eso. Pero eso tienes que tomarlo con un chamán. Porque puedes morir, te puede dar un ataque al corazón si consumes demasiado. Entonces tú consumes, vas tomando y el chamán te pregunta, ¿cómo te sientes? Entonces tú dices, no, todavía no siento nada, toma un poco más. Entonces ahí tú empiezas a tener visiones. Inclusive tú tienes una regresión a tu niñez. Y algunos lloran porque de repente han tenido una niñez fea y están recordando. Entonces el San Pedro te hace regresar. ¿Entiendes? Entonces, pero si tú consumes demasiado, te da un ataque al corazón y te paraliza. Entonces tienes que hacerlo con alguien que sabe. ¿No? Este es el chamán y está con el agua de cananga, que son perfumes con la hoja de coca con la cual masticaba. Hay una serpiente y cuando llegan los españoles ya usan símbolos católicos como cruces o imágenes católicas. Fumaban el cigarrillo inca, fumaban chao, o sea, le meten la cal. Entonces el bolo, primero metes la hoja de coca y la cal tienes que meterla en medio y mezclar cal con hoja de coca es como cocaína. O sea, el efecto es triple. O sea, estás recontra drogado. Entonces es para ellos estar ya en trance. Pero tú tienes que ponerlo en medio, porque si lo pones de acá, te quemas la mejilla. Entonces tienes que meterlo exactamente en el medio del bolo, de la hoja. Y ahí, entonces tú luego, que has sacado el jugo, te pasas el jugo y escupes la hoja que has masticado. Esto en el Perú, hasta ahorita existen los chamanes, ¿no? Acá en Trujillo hay chamanes. Sí, sí, ¿En qué parte se ubica? en el Brujo, por ejemplo, en el El complejo Brujo. de Brujo, en Ascope. Ya. Por eso se llama el Brujo, porque ahí los brujos iban a la Huaca del Sol, se llama Cabo Viejo, con sus pacientes a curar. Como las huacas son religiosas, entonces de ahí que se llama el Brujo. Desde mucho tiempo la gente lo conoce a la Huaca del Brujo, y ahí por eso se llama complejo del Brujo. ¿Por qué complejo geológico? Porque ha habido presencias de muchas culturas. Hay un museo de sitios donde hay huari, hay textiles huari, hay Cupisnique, hay Chimú, Lambayeque. Entonces, ese sitio ha sido utilizado por varias civilizaciones. Entonces, por eso se llama complejo arqueológico. Porque hay mocha, hay de todo. Hay inclusive incas. Y hay una iglesia española de los dominicanos, que hay cruces, hay sandalias de sacerdotes católicos. En las excavaciones se han encontrado. Bueno, hasta aquí hemos terminado y espero que les haya gustado. Muchas gracias.